Pues ya estamos acá ahora de este lado en el estudio con un invitado que aceptó venir aquí al estudio de Sin Embargo, Marco Teruggi, sociólogo y periodista. Bienvenido a este espacio de Sin Embargo al aire y esta transmisión especial que tenemos Daniela Barraganillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Muchas gracias, colega, desde Argentina. Pues bueno, les contamos que Marco ha formado parte de un grupo de observadores internacionales. Fueron invitados para pues ver cómo se desarrollaban las elecciones. Cuéntanos de pronto qué te pareció, qué es lo que viste, en qué zonas estuviste. Bueno, podría contar un poco de lo mío y de lo que se estuvo compartiendo, porque estamos en un grupo de observadores, sí. En realidad visitantes extranjeros es la categoría precisa del Instituto Nacional Electoral. Y yo estuve en Tlalpan, acá en Ciudad de México, recorriendo. Lo primero que me dijeron, porque pregunté a la gente, además de observar, pregunté, es que había mucha participación, mucha gente, mucha cola, como un dato. Claro, la pregunta es si hay mucha participación, ¿hacia quién va? Si va hacia una candidatura, hacia la otra. Creo que la expectativa se generó de los dos lados, con la gente con la cual yo hablé. La gente opositora me decía, es porque vamos a salir a votar contra este gobierno, y otros me decían, es porque vamos a salir a apoyar a este gobierno. En todo caso, siempre es sano, saludable que haya mucha participación. Uno diría, la democracia es cuanta más gente vota y ejerce su derecho, mejor. Entonces, eso lo primero, y no hubo registro de incidentes, no hubo situaciones como a señalar, ni acá, ni en otros lugares donde había también observadoras, así que por el momento, contra todos los presagios que habían algunos titulares de algunos medios internacionales, pues la jornada transcurre en plena calma. Es muy interesante esto que planteas porque sí hubo mucho movimiento mediático previo a estas elecciones. No sé si te ha tocado anteriormente visitar otros países en donde también se esté llevando jornadas electorales y en donde también te haya tocado estar como observador. Si sí es así, ¿has visto diferencias? ¿Qué es lo que también te brinca en esta ocasión de este proceso electoral que estamos viviendo en México? Bueno, yo trabajo como corresponsal, entre otras cosas, entonces suelo estar en las elecciones. Tengo el recuerdo ahora patente, que de hecho lo hablaba con gente que vino de Ecuador, en la última elección presidencial de Ecuador, donde el día de las votaciones en todos los centros electorales había militares con armas largas, entonces era como impresionante entrar y una militarización de las escuelas y los centros de votación. Acá no se vieron esas imágenes, sino que al contrario había yo diría, intento de participación. Incluso la gente se quejaba de que era lento, de que se tardaba en votar, que el sol y que la calor y todo eso. Después sí algunos incidentes que estoy registrando en medios que están pasando, pero en general yo diría que es una elección que está transcurriendo como tiene que ser. Que la gente sale, vota, vuelve a su casa, espera un resultado y el resultado dice la mayoría votó a tal persona. De eso se trata, no sé si la democracia, al menos un momento fundamental de la democracia, que es cuando se elige quién va a gobernar. Además, no solo presidencia, sino poder legislativo, gobernadores, Ciudad de México. Bueno, son 20.000 cargos que están en juego. Y hablando, haciendo un poco más de énfasis en lo que ya te preguntaba Perla, de estos procesos como se están viviendo en América Latina, tenemos situaciones un tanto difíciles en Perú, en Bolivia, la cuestión polémica incluso de tu país, en Argentina, con su nuevo presidente. ¿Cómo ves la situación para México? Además de que ya nos dices también eres corresponsal, ¿cómo observas la situación en nuestro país y ya con esta experiencia que tuviste de observar esta elección? Tenemos un presidente polémico, me quedo con tu palabra, lo cual es cierto. Si tenemos que definirlo, dejémoslo así. Es polémico y le gusta ser polémica, claro. Y parte de su construcción política es la polémica, y a mí, me guste o no me guste, lo eligió una mayoría. Por lo tanto, también hay un hecho democrático en su propia votación. Amén de mi caracterización y de lo que está haciendo. Bueno, en general creo que es un proceso muy interesante el de México, porque en América Latina, y lo decía, y de hecho me saltaron un poco a la yugular algunos en Twitter, de que hay como una estabilidad con zonas difíciles, evidentemente. Claro. Yo tengo registro que el gobierno dijo que asesinaron a 23 candidatos y candidatas en estas semanas, o sea que tampoco es una situación de absoluta tranquilidad, pero no hay una crisis política, no hay un escenario de que se cante fraude, mucho menos que se haga fraude. Hay un gobierno que termina 6 años y que las encuestas indican que va a ganar la candidata de esa fuerza política. Hay una situación económica de crecimiento, de llegada de inversiones, de desigualdad, evidentemente, que viene de lejos, muy lejos, pero que está empezando a reducirse, 5 millones de personas menos en la pobreza hasta el 22. Sí.
Es un escenario atípico. En general en América Latina estamos acostumbrados a que todo puede transformarse en una crisis muy rápidamente y los gobiernos duran un santiamén. Llegan cargados de fuegos artificiales con promesas y rápidamente por la puerta de atrás se van diciendo que no pudieron, que no supieron o lo que fuera. Acá, por eso yo decía, es atípico. Están como a destiempo y bienvenido sea el destiempo. Sí, porque estamos viendo también que en México se está viviendo por primera vez este sexenio de un gobierno de izquierda, un gobierno en donde está totalmente distintas las políticas a como las llevaban anteriormente en los regímenes. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo observas la izquierda aquí en México y lo que tienen que aprender o tenemos que aprender de América Latina y los ejemplos que han pasado también, como bien mencionaba Dani, en otros países? Bueno, creo que la izquierda primero es un concepto como muy amplio, ¿no? Porque además hay muchas izquierdas. Eso, hay muchas izquierdas. Y acá más el presidente se ha encargado como de categorizar su proceso, la cuarta transformación, el humanismo mexicano, el desarrollo con inclusión, o sea, le ha puesto sus categorías. Yo creo que, digamos, el gran cambio de centro de gravedad de la política de México es que se dejó de pensar la política para el beneficio de las grandes empresas y la privatización del país y se puso la pregunta de cómo se revierte eso, lo cual implica que el Estado recupere resortes económicos, capacidad de inversión, capacidad de atender a la población y que se ponga en el centro un desarrollo y un proyecto nacional. No es muy trasnochado decir esto. Ahora, en estos tiempos donde hay, como en Argentina, un presidente que quiere vender todo lo que pueda ser vendido y un poco más allá, bueno, es importante que haya un nacionalismo. Además, en Estados Unidos hay candidatos que son nacionalistas, en Europa hay candidatos que son nacionalistas, que están diciendo que hay que defender fronteras, aranceles, políticas de desarrollo, que haya producción nacional. No puede ser que nuestro destino sea vender siempre lo que tenemos en el subsuelo. Bueno, si es la izquierda de AMLO, que me parece que así lo ha planteado, es muy interesante y los resultados están. Entonces no es como un debate ideológico. Pues si uno dijera, está peor México, bueno, entonces debatamos porque está peor. Ahora, si yo veo las variables del salario mínimo, la variable de la inversión extranjera, la variable de la moneda, el peso, me da bien. No me da que Suecia, pero nosotros no somos Suecia en América Latina. Peleamos contra herencias muy viejas y herencias no tan viejas. Entonces, en ese sentido lo veo muy interesante. Creo que es nacional, que es popular, y es un liderazgo que la pregunta que tenemos viniendo del sur es, ¿y cuando no esté? Exacto. ¿Cómo se construye algo que permita seguir gobernando sin que esté semejante envergadura de liderazgo? Y ahí la pregunta que no me quiero quedar con las ganas de hacértela es el papel de la oposición. En toda América Latina estamos viendo como ese giro hacia la ultraderecha ya. A veces como que les daba un poco de temor salir y decir soy de derecha, pero estamos viendo que están perdiendo esa vergüenza y se están asumiendo como tal. Están contando también con otro tipo de poderes como el poder judicial, esto del lawfare que se ha estado manejando mucho, de los golpes blandos. ¿Cómo lo ves también en América Latina y otra vez metiendo el factor México en tu análisis? Creo que asistimos a una derecha desinhibida, que no tiene problema en decir cosas que antes no se decían. Nuestro caso es el más paradigmático porque es como el que está ensayando eso en su máxima expresión. O sea, es una persona que le dicen, señor presidente, la gente no llega a fin de mes, y él dice, si no llegara a fin de mes estaría muriendo. O sea, no hay como una suerte como de no se le mueve un pelo ante la situación. Y en general hay un corrimiento de las derechas cada vez más a las derechas y extremas derechas y de los progresismos hacia el centro. Y creo que acá lo que ha hecho el presidente AMLO y el proyecto es como mantenerse. Nuestro plan es este. Y él lo ha dicho, el zigzagueo en la política no suele ser bueno. Y en cuanto a México, creo que hay una fotografía que es bastante clara. Si se tuvieron que reunir el PRI, el PAN y el PRD para hacer una sola candidatura, es que hay una crisis política. Es evidente que si tres partidos que siempre compitieron se alían contra una sola fuerza, es porque hubo un cambio político. Y creo que eso lo hemos vivido en otros tiempos en América Latina, que es cuando la oposición no sabe ni bien qué decir. Y yo creo que Xóchitl Gálvez no es muy claro qué es lo que quiere proponer. Apeló a recursos como estridentes, peligrosos, como acusar de narcocandidata, que después le fue prohibido. Y después apareció Maynes, que me parece que es un intento como de abrirse sí un espacio entre las partes, pero en general la hegemonía, o sea, la capacidad de administrar el sentido mayoritario está en manos del partido Morena, de AMLO y de la candidata que
todo indica, según los últimos datos, que podría ser presidenta. Siguiendo con esta línea, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando sobre lo que pasa con los gobiernos de izquierda en América Latina, tomando también de lo que sucede en México, ¿qué pasa también con un presidente como es López Obrador, cuando estamos viendo que termina un sexenio con una popularidad alta, en donde la gente lo ha aceptado, en donde la gente ha aceptado este gobierno, a diferencia incluso de otros gobiernos de América Latina, ¿no? Que muchas veces el presidente no termina con este rango de popularidad y que viene la excepción a ser México. Sí, incluso hay presidentes que no terminan a tiempo. Exacto. En Perú se van antes, en Ecuador se fue antes, o sea, no es que, es más la inestabilidad la norma que lo estable. No era así antes, pero ahora sí lo es. Que no hay repetición de mandatos en general. A mí lo que me resulta muy interesante de López Obrador es que con una popularidad de esa magnitud siempre dijo: yo termino y me voy. Y planificó una sucesión política que pasó por las primarias y ahora se mide en las elecciones generales. Eso es también anómalo. En general en el sur, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, para decir algunos casos, ha habido dificultad en Brasil en su momento sobre qué pasa cuando la figura que carga sobre sus espaldas 30 años de historia, digo, uno recorre a Andrés Manuel López Obrador y hay 30, 40 años de historia, se retira del poder político. ¿Cuál es su lugar? ¿Y cuál es el lugar de la persona que asume en la presidencia sin tener 40 años de espalda, no sé, como Lula da Silva en su momento o Evo Morales? ¿Cuál es ese lugar de la persona? ¿Y cuál es el de quién se retira? Bueno, según dice el presidente, y me explican que acá es la tradición política incluso, va a llamarse a un silencio y una preservación, y bueno, terminó mi tiempo, viene el tiempo de Claudia Sheinbaum. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué viene con Claudia Sheinbaum? Me parece una pregunta muy interesante. Ella dio indicios, dio 20 puntos de su próximo gobierno, el segundo piso de la cuarta transformación. Problemas hay, yo hablo con la gente, me dicen hay temas de inseguridad que hay que resolver, temas de salud, o sea, por hacer siempre va a haber. Sí, porque lo decías al inicio, ¿no?, de esta conversación también, cómo los poderes mediáticos han estado metidos y cómo juegan parte también de estos poderes para tratar de inmiscuirse en estas elecciones. Y lo vimos también ahorita, ¿no? El resultado que vemos en esta jornada electoral es que todo lo que se estaba pronosticando o previendo, pues no sucede como en la mayoría de los medios estableció, que es también un poder que sigue ahí, que sigue instaurado y que sigue tratando de jugar un papel importante en las elecciones y en la vida política del país, y no nada más México, sino en América Latina. Sí, te diría dos cosas. Muchas veces pasa que cuando la oposición, quien estaba acostumbrado a ser gobierno pasa a ser oposición y es del campo político de la derecha, muy sintéticamente, queda desconcertado. Quien ocupa el lugar de la oposición son los medios de comunicación. O sea, si uno ve en Colombia, por ejemplo, donde ganó Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, la oposición política pasan a ser varios medios de comunicación. O sea, es más ahí donde está como la punta de lanza para golpear al gobierno que en figuras de la oposición. Acá creo que pasa algo parecido porque no hay figuras opositoras fuertes. Por lo tanto, la oposición mediática es como la que va golpeando de forma sistemática, con crisis y cotidianamente. Los 6 años estuvieron así, y en los principales medios de comunicación: radio, prensa y televisión. La pregunta es, y no tengo la respuesta, esa estructura que construyó Andrés Manuel López Obrador de la base económica con una forma comunicacional como es la mañanera, cuando no esté más eso, ¿qué se construye en su lugar? No voy a dar indicios de lo que podría percibir que podría ser, pero sí la pregunta, porque es como un centro de gravedad, como si la mañanera fuera un planeta alrededor del cual gira lo demás, o por lo menos esa es la intención. Bueno, cuando eso no esté, ¿cómo se hace para disputar en esa simetría de medios? Que son muchos privados y, hasta donde me contaron, opositores. Sí, pues ahí ya nos estamos metiendo al día después. Al día después. Es decir, mañana mismo que tenemos esto. Entonces, cuéntanos cómo va a ser tu balance de esta observación electoral. Bueno, falta poquito ya para que cierre todo. A priori esto que decíamos. Media hora. Ya, el contraste entre ciertos titulares apocalípticos que se venían, uno se imaginaba así como la elección más violenta de la historia de México, y esto, estoy siguiendo los medios con los principales titulares de lo que las cosas que van pasando. Hay cosas evidentemente que están mal, preocupantes, pero en general no es la situación de crisis que se ha visto, así que creo que va a ser un momento, bueno, democrático, de festejo, supongo yo, una vez que se gane. No sé cómo es la tradición exactamente acá, pero me dijeron que la gente se va al Zócalo, en todo caso, a festejar la victoria. Y después, ya lo que decías, el día de mañana, ¿qué voy a contar? Bueno, voy a traer las voces de la gente que entrevisté.
entrevisté a una señora misionera que estaba haciendo su cola y que quería que ganara la oposición y que decía que era importante ir a ejercer su derecho, y a un señor que votó en Iztapalapa y que vota por Morena porque le pareció que la gestión de Clara Brugada fue buena, porque iluminó el barrio y hay menos delincuencia y quiere que siga el proyecto, y eso es al fin y al cabo una democracia, donde hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otro, tenemos que ser capaces de respetarnos. Digo esto que es como un sentido común, pero en estos tiempos no es tan sentido común, o sea, hay más enfrentamiento que capacidad de diálogo. Y listo, que empiece otro sexenio, habrá que ver el mapa completo, qué pasa en el Poder Legislativo, qué tipo de composición va a quedar ahí, es muy importante, y luego las gobernaciones y los 20.000 cargos, que ya en algunos pueblos no voy a saber exactamente qué pasó, pero bueno, lo más que se pueda. ¿Te emocionaba venir a México para observar este proceso electoral? Porque, digo, ya nos comentaste, ¿no? Son varios lugares que has visitado, como reportero también, como corresponsal, siguiendo y hablando con la gente, que cuando uno se acerca a hablar con las personas, recoges otra fotografía muy distinta a lo cual a veces transcurre en las mesas de análisis o incluso en otros espacios, ¿no? Eso también te da un pulso muy, muy diferente de estar hablando. Entonces, ¿te emocionaba estar aquí en este país, en México, cubriendo y reportando, observando y hablando con la gente mexicana? Bueno, yo diría, en lo general me emocionaba estar en México, punto. Ok. Porque me parece un país maravilloso, me parece que además es un país que a los que venimos del sur nos han albergado en los peores momentos, hay toda una historia de exilios acá en México, de intercambios culturales, universitarios, en fin, quiero decir, es como un país con el cual uno siente mucho cariño y mucho agradecimiento, eso en lo general, además de que hay muchas cosas, bueno, sería para largo de todas las cosas que hemos visto en México. Y en lo particular de las elecciones sí, porque además creo que lo que ha pasado acá en este sexenio no se conoce mucho afuera. Es decir, es muy interesante el balance de AMLO, es muy interesante lo que ha hecho en este contexto tan inestable y crítico del continente, y no se sabe mucho. No está esto que yo digo así. ¿Qué se sabe lo que escuchan? Bueno, se sabe últimamente de algunas como intervenciones que ha hecho en el continente. Si me decís en términos regionales, cuando fue la operación para rescatar a Evo Morales en Bolivia, ahí hubo mucha prensa. Sus enfrentamientos verbales políticos con Javier Milei, su política cuando fue la crisis en Perú respecto a Pedro Castillo, su política hacia Cuba. Entonces, esa lectura sí, porque ha hecho titulares, pero en general el proyecto, ¿de qué se trata? ¿Qué es la cuarta transformación? En 4 titulares no creo que esté instalado. Y me parece que es parte del ejercicio instalar qué es lo que se ha hecho acá. Como siempre, no para repetir cosas, pero para leer cómo cuando todos los gobiernos son inestables y nadie dura más que un mandato, en general, acá, después de 6 años, que es mucho, habiendo pasado la pandemia, ojo, porque siempre se decía, no se gana porque hay pandemia, acá hubo pandemia, hay un dirigente político que tiene 70% de aprobación, y que logra transferir ese caudal más la fuerza propia de Sheinbaum para que siga por 6 años más. Bueno, eso hay que sentarse a estudiarlo. Me parece que para eso estamos, primero entender, para no ser irresponsables en los análisis políticos, y después, como decía un escritor argentino, Rodolfo Walsh, para escribir hay que escuchar. Claro, sí. Y a la Operación Masacre. Exactamente. Listo, ahí tiene la voz de Marco Teruggi, él es sociólogo y periodista argentino, vino de observador internacional a este proceso electoral. Yo te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué opinas de que en muchos países de América Latina hay un serio temor de que nos toque nuestro Milei? Es que Milei no cae del cielo. Yo creo que la ultraderecha no nace de una galaxia desconocida y de repente aparece un montón de gente. Hay condiciones que provocan la posibilidad de que eso emerja. Yo diría que hay 2 condiciones. La primera condición es que en América Latina en general hay un escenario propicio para los outsiders. Como hay muchas crisis y ningún gobierno logra en general, después podemos hacer los casos particulares, las respuestas, hay como mucha disponibilidad para que aparezca alguien que no sea del sistema político y diga yo sí soy quien puede dar la respuesta. En ese campo de los outsiders, la ultraderecha tiene una capacidad bastante más fuerte que otros sectores, porque lo planifica. Ahora, Milei asumió porque había frustración política, frustración económica y falta de respuesta ante las 2 variables. Entonces, si no funcionó el gobierno de Mauricio Macri, no funcionó el gobierno de Alberto Fernández, amén de las intenciones y amén de los proyectos, bueno, ¿quién sigue en el listado que nos saque de esta situación? Y Milei conectó emocionalmente. Ahora, acá yo veo que
Económicamente no hay razón para una gran frustración. ¿Por qué? Porque hay índices de mejorías, hay un liderazgo político que asume sus responsabilidades. Habrá que ver luego cuáles son las variables más sensibles donde puede ingresar o intentar ingresar una figura así. En Argentina era la economía, es la economía, en El Salvador es la inseguridad. Bueno, ¿por dónde podría intentar meterse? Eso es, y que conecte con esa insatisfacción democrática, y ahí está el peligro. Y la responsabilidad, lo que vos decías, sin filtro, desinhibidos y apelando a lo peor de las personas. Bueno, hace falta política, ética, y se lo puede vencer. Pues muchas gracias, Marco, porque pues como bien hablábamos a lo largo de esta entrevista, hay varios poderes que intentan todavía tomar lugar. Ahí está el poder mediático, ahí están otros poderes, la crisis política también que se va a vivir, y eso ya se va a poder empezar a hablar a partir de 20 minutitos el día después, y lo que suceda después de esta elección, cuando ya sepamos más hacia dónde va el rumbo de México después de estas elecciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber observado también este proceso electoral aquí en México. Gracias a ustedes por siempre tanta hospitalidad en este país. No, hombre, que disfrutes tu estancia aquí.